Cuando hablábamos de la educación de los hijos y estuvimos insistiendo en que es un deber y un derecho de los padres, dentro de lo que es la educación, es muy importante la educación para el amor, ya lo hemos subrayado muchas veces. Pero es que hoy la educación que suele llamarse educación afectivo-sexual está muy distorsionada en el ámbito educativo en las escuelas. Se han introducido una cantidad de ideologías que en otra ocasión iremos analizando. Esto apela a la mayor responsabilidad de los padres, que no pueden dejar en manos simplemente del currículum escolar o de la escuela lo que es responsabilidad suya. Y por tanto la colaboración con la escuela, la presencia en lo que pueden ser agrupaciones de padres y de madres para la educación de sus hijos, hoy es más necesario que nunca, porque la escuela ha dejado de ser un espacio neutral cuando debería ser un espacio no solo neutral, sino un espacio que educa no solo con habilidades técnicas, sino educa verdaderamente a la persona en la verdad y el bien. La educación hoy, que se llama así afectivo-sexual, en otros sitios educación sexual integral, está siendo verdaderamente distorsionante de la vocación al amor, porque ni se habla del amor, ni se habla de la virtud de la castidad. ¿Me quieren decir entonces de qué están hablando y de qué están educando? Bueno, pues esto es simplemente algo que yo quiero poner en evidencia otra vez. Hoy, los padres agrupados, mediando la Iglesia para ayudarles también en los procesos catequéticos de las parroquias, cooperando siempre con los padres y no sustituyéndoles, sino cooperando con los padres, hemos de promover entre todos la belleza del amor, la belleza de la vocación al amor, la educación de los afectos, para que en la virtud de la castidad las personas aprendan a darse, a respetarse y a ser fieles en el amor. La educación sexual, sin más, afectivo-sexual, como suele llamarse, hoy está distorsionada. ¿Por qué? Porque quienes han inspirado en Europa lo que llaman estándares de educación sexual son nada menos aquellos que proceden de Planned Parenthood, donde verdaderamente todo lo que han introducido es ideología. Y todo lo que han introducido es una distorsión, una deconstrucción de lo humano, donde se privilegia desde la masturbación hasta la orientación sexual, hasta la ideología de género, etc. No quiero extenderme porque eso será ocasión de tratar en otro momento, pero sí llamar la atención para que esta responsabilidad los padres la puedan asumir y no dejarla en manos de otros. Yo veo muchos padres que ingenuamente dicen, bueno, yo tengo que trabajar, mi mujer tiene que estar cuidando y estar trabajando, ya confío que la escuela no es suficiente. Ni la escuela es suficiente, ni estamos en un momento en que la escuela sea al menos neutral. Hoy lo que quería decirles es que este misterio de la familia, dijimos en una cierta ocasión que la sexualidad, en la diferencia sexual varón-mujer, era sacramentalizable. El Señor Jesucristo eleva la familia natural, el matrimonio, a la categoría de sacramento. Sacramento es un signo eficaz de salvación. Sacramento lo que hace es romper la dureza de corazón para que las personas, saltándose el egoísmo, sean capaces de amar y de dar la vida del uno por el otro. Y esa comunidad amplia que se abre con el sacramento del matrimonio, lo que genera no es simplemente lo que he llamado en otra ocasión ecología humana para que verdaderamente el hábitat, el ambiente esté sano y se pueda crecer en la virtud. Más que eso, los santos padres, los primeros cristianos y los primeros santos que ejercían el magisterio sobre la Iglesia, llamaron a la familia cristiana pequeña iglesia, iglesia doméstica. Y esta expresión la ha recogido el Concilio Vaticano II y está presente en los documentos últimos del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Es como una reconsideración de lo que es la familia cristiana. Más allá de ser ecología, es decir, buen ambiente para crecer y para ser persona y adquirir la virtud y la perfección de la propia persona, es un ambiente de santidad. ¿Qué significa ser iglesia doméstica o pequeña iglesia? Pues que se configura a imagen de la Iglesia. ¿Y en la Iglesia qué hacemos? En la Iglesia invocamos a Dios como Padre y escuchamos su palabra. Cuando nos reunimos para celebrar cualquiera de los sacramentos, particularmente la Eucaristía o las celebraciones de la palabra, lo que hacemos es escuchar. La familia tiene una dimensión profética porque está llamada a anunciar en el seno propio de la familia
la palabra de Dios que da sentido, que da consistencia a nuestra vida. Por eso los padres cumplen una función profética para sus hijos, porque son aquellos que tienen que anunciarles la propia palabra de Dios, enseñarles el camino de Jesucristo, que es la palabra por excelencia, el verbo se hizo carne, decimos en el Ángelus. Pues la palabra, anunciarles a Jesucristo para que ellos puedan tener un maestro, alguien a quien seguir. Hemos recordado que Jesucristo es camino, es verdad y es vida. Él mismo lo decía de sí mismo. Dice, quien me sigue camina en la luz y no camina en las tinieblas. ¿Qué limosna mejor y qué regalo mejor pueden hacer los padres que entregar a sus hijos la fe? Y la fe es anunciar a Jesucristo y, por tanto, despertar desde la más tierna infancia el sentido religioso de la vida. Y cumplen con eso la misma misión que cumple la Iglesia. La Iglesia vamos para que, por medio de la predicación, el anuncio y predicación de la palabra, por medio de la catequesis y de la enseñanza, nosotros podamos verdaderamente ser cristianos y cristianos que ya conocen en profundidad todo lo que el Señor nos ha revelado, todo lo que nos ha dicho y todo lo que ha hecho por nuestra salvación. A su modo, en miniatura, cada familia cristiana es un santuario de la vida. Allí Dios ha ejercido su misión de creador, cooperando los padres con Él, santuario de la vida, y a la vez es una iglesia donde los padres promueven la fe en sus hijos, anunciándoles a Jesucristo, enseñándoles las verdades cristianas y dándoles un sentido para vivir. Decía en la última de estas sesiones que educar es introducir en la realidad de las cosas como son, en lo que es la propia historia nuestra, pero desde la perspectiva de la fe. Y eso es lo que tienen que hacer los padres. ¿Y cómo lo van a hacer? Anunciándoles la historia de la salvación. De niño, todos hemos aprendido, al menos en mi infancia, y era verdaderamente algo extraordinario, todos los grandes gestos, las grandes hazañas de lo que significa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de lo que llamamos la historia de la salvación. Recuerdo yo en mi infancia cómo disfrutaba escuchando pues, desde la historia de Moisés hasta la historia de Abraham, o hasta los hijos de Jacob, que lo sabíamos de memoria, hasta los grandes momentos del rey David, o todo lo que significa la alianza de Dios con su pueblo. Es decir, esa es nuestra historia, si queréis, nuestra prehistoria. Bueno, en la misión profética, la iglesia doméstica, el santuario de la vida, que es la familia cristiana, tiene que desvelar esa historia y hacer comprender a los niños que están injertados en esa historia, que con Jesucristo se ha hecho definitiva, pero es una historia de salvación que apunta a la victoria sobre la muerte, a la resurrección y la vida, y a lo que es la glorificación del cuerpo en la gloria y en el cielo. Los padres cumplen una misión profética que Santo Tomás de Aquino llamaba cuasi sacerdotal, porque ejercen un ministerio donde cooperan primero con Dios Creador, dando la vida, y cooperan con Cristo Redentor, injertando la fe e introduciendo a los niños en la historia de salvación para que la conozcan y llevándolos a participar de la vida divina en los sacramentos. Es una misión verdaderamente extraordinaria. ¿Habrá algo más grande en el orden de la creación que ser padre y madre? No lo hay. En el orden de la gracia, los sacerdotes sí. Los sacerdotes ejercen la misión misma de Jesucristo, predican la palabra de Dios, ofrecen los sacramentos y generan como buenos pastores una comunidad del pueblo de Dios que sigue fielmente las palabras de Jesucristo. Pero en el orden de la creación, ser padre y ser madre es lo más grande como vocación. Pero el Señor ha querido también que ellos sean colaboradores suyos, de tal manera que su familia se vaya generando como una pequeña iglesia que cumpla la misión profética. Y la misión sacerdotal. O sea, lo más importante que hace un padre, que es llevar a bautizar a su hijo, llevar a bautizar a su hija. ¿Y eso qué es? Pues el bautismo nos injerta en la vida de Jesucristo, nos incorpora a la iglesia, nos libra del pecado original, nos reviste de la victoria sobre la muerte del resucitado y nos infunde el Espíritu Santo. Esa es la gran misión sacerdotal de un padre y de una madre, llevar al niño, a la niña a bautizar, para que no se vea privada de la gracia redentora de Jesucristo. Y después seguirán todo un proceso de lo que llamamos la iniciación cristiana, que irá conociendo paso a paso por el ejemplo de sus padres, por la palabra de sus padres, por el conocimiento de lo que significa la historia de salvación, para que sea un día ungido y sea confirmado. ¿Y eso qué significa el sacramento de la confirmación? Pues que reciba
nada menos que la impronta del Espíritu Santo, para que sea un testigo valiente como un soldado que profesa la fe de Jesucristo y que la profesa en la vida privada y en la vida pública. Todo confirmado por el sacramento de la confirmación, es un testigo cualificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y para eso recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Pero es más, los padres no solo llevan a los niños y a las niñas a bautizar, no solo las acompañan o los acompañan con la comunidad cristiana para que reciban el Espíritu Santo en la confirmación, sino con ellos van a participar del banquete de la Eucaristía y del sacrificio donde Cristo actualiza lo que Dios realizó a través de Él, Jesucristo, Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. La Eucaristía es el sacrificio actualizado, lo mismo que ocurrió en el Calvario, ocurre en el altar. Cristo ya resucitado no repite, sino que actualiza el gesto de autodonación total, radical por nosotros, y nos alimentamos de ese amor. ¿Dónde alimentan los padres el amor de esposos y el ejercicio de la educación de sus hijos? En la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento que, cuando vamos a comulgar, nos hace participar del gesto mismo de Cristo entregándose por nosotros. Cuando vamos a comulgar, ¿qué dice el sacerdote? El cuerpo de Cristo es como una relación nupcial. Él viene a vivir en nosotros y el mismo dinamismo de su entrega radical, autodonación radical por nosotros, es el que recibimos para que nuestra capacidad débil de amar quede fortalecida por el sacramento de la Eucaristía. Diríamos que dentro de lo que es una vida cristiana, cómo debería desarrollarse, padres e hijos deben ir juntos a la Eucaristía. Y esto es lo que educa verdaderamente y hace de la familia una iglesia doméstica. Hoy es domingo. ¿Qué significa domingo? Domingo significa día de la resurrección. ¿Y hoy qué hacemos? Lo primero es darle gracias a Dios. Y después santificar el día. Y lo santificamos yendo juntos a celebrar la Eucaristía, que es lo propio de un cristiano, celebrar la resurrección, alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor para poder vivir toda la semana. Hay algunos que, gracias a Dios, han descubierto la bondad de la alianza diaria, incluso con la misa de todos los días. Eso es fenomenal. Se renueva la alianza de Cristo con nosotros, con su sangre. Pero se perdió, España se ha perdido la costumbre de que los padres acompañen a los niños. Los procesos catequéticos, muchas veces ves a los niños y los padres están ausentes o están fuera del templo esperando que acabe la ceremonia. No es así. Si es lo mejor que le puede entregar un padre a un hijo es su testimonio de que cuenta con el Señor, de que va con sus hijos a la Eucaristía, de que les va introduciendo en un pueblo que tiene que anunciar la victoria sobre la muerte y vivir ordenando desde el amor y la justicia lo que es la relación entre las personas. Bueno, por eso es una iglesia doméstica que cuida primero la misión profética, anuncia la palabra de Dios, enseña. La catequesis familiar es muy importante. Imaginad la escena. El padre se sienta con la madre, si tienen los hijos, rodeados de la corona de sus hijos. Dice un salmo que son como brotes de oliva alrededor de una mesa. Pues muy bien. ¿Y qué hace el padre? Coge la Sagrada Escritura y va explicando. Mira, queridos niños, un buen día Dios le habló a Abraham. ¿Abraham quién es? Pues era un hombre ya mayor. Su mujer también no podían tener hijos. Y le dijo, Abraham, sal de tu tierra. ¿Qué significa salir de tu tierra? Déjalo todo, porque has descubierto lo único necesario. Y ves a la tierra que yo te mostraré. Te haré padre de un gran pueblo. ¿Y Abraham qué pensáis que hizo? Porque él era mayor y no podía tener hijos. Pues reconoció que era la voz de Dios, que a nosotros nos habla igual en el interior de nuestra conciencia. Ese es el órgano por lo cual Dios habla en el interior cuando creamos silencio. Se puso en marcha, obedeció y confió plenamente en el Señor. Y eso es la fe. Conocer que Dios es y nos habla, obedecerle en todo lo que nos dice y confiar plenamente en Él. Por eso es padre de los creyentes, pero eso lo tiene que explicar un padre a su hijo y a su hija. O un buen día decir, y Dios, hablando con Moisés en el monte Sinaí, cuando él vio una zarza que estaba ardiendo y no se consumía, no escuchó una voz y decía, he visto el clamor de mi pueblo que está sometido como esclavo en Egipto. He pensado, bueno, y suscita a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo. ¿Quién es Dios? El que libera a su pueblo, que ello era un signo para sacarlos a la libertad, caminando por el desierto para llegar a Canaán, la tierra de promisión. Es lo mismo que nosotros. Estamos en el desierto de este mundo, caminamos por él, pero vamos a una tierra de promisión, que ahora no es Canaán, sino que es la gracia de Dios y el final es el cielo y la gloria. ¿Y eso cómo lo tiene que explicar un padre? Pues en casa, sentaditos,
con la Biblia en las manos, explicando a sus hijos. La Biblia no es para los católicos y el catecismo también, pero lo hemos de recuperar. La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos invita a todos a recuperar la palabra de Dios. Para eso necesitamos formación. Los padres necesitan prepararse bien para el matrimonio, tienen que formarse, pero explicar a los hijos con una función a la vez profética y sacerdotal. Y lo que es, al final, una iglesia doméstica. ¿Qué hacemos en la iglesia? Escuchamos la palabra de Dios, celebramos su vida de la cual participamos en los sacramentos y vivimos la comunión en el amor. Y eso es la iglesia doméstica, eso es una comunidad que ha sido evangelizada y que ahora vive el servicio al hombre. Amaos como yo os he amado. ¿Y dónde empieza eso? ¿Dónde aprende uno a amarse como nos ha amado Jesucristo? Pues eso significa la vida ordinaria de las familias, donde nos atendemos los unos a los otros. A mí estas madres que son muy cuidadoras de sus hijos, pero no les dejan hacer nada, piensan que están equivocadas. Que los niños tienen que aprender desde el principio el servicio en casa. Y cuanto antes tienen que aprender a hacerse la cama y a poner la mesa. Y a hacer los recados necesarios, siendo custodiados, para que no los dañe nadie. Pero es decir, no, es que el niño está estudiando, lo hago yo la cama, lo hago... No, que no haga la cama. No hay que generar personas débiles. Tienen que aprender desde el principio lo que es el servicio. Y el servicio de la caridad y la generosidad. Para eso tienen que romper su egoísmo. Y eso lo tienen que ver en casa. ¿En casa qué significa? Bueno, pues que nos levantamos. Yo no quiero hablar de otro. ¿Yo qué hago? Pues esta mañana me he levantado a la hora habitual de siempre, a las 7 de la mañana. 7, y lo que hago es, pues bueno, primero un poquito, por mi edad, pues un poquito de bicicleta estática. He estado media hora haciendo bicicleta estática. Inmediatamente, pues ya me ducho antes de la bicicleta, entono el himno más importante, que es Te Deum Laudamus, te damos gracias, Señor, te reconocemos como Padre, como Hijo, una oración. Luego me ducho, me arreglo y enseguida me he bajado a la capilla a celebrar la misa. Y a continuación he prolongado ese momento de trato con el Señor con el rezo del oficio de lecturas y laudes. Y después, cuando tenga tiempo, la hora intermedia, es decir, vivir en compañía de Dios. Pues eso mismo, en casa lo hemos de hacer. Hay que enseñar a los niños a ofrecer las obras del día. A veces los padres llevan en su automóvil o en su coche a los niños al colegio. Mientras van, pues que vayan rezando, ofreciendo las obras o escuchando cualquiera de los medios que nos hablan de Dios y que nos ofrecen realidades, o están rezando el rosario en cualquiera de las emisoras que recen el rosario. Todo aquello que nos haga pensar y que nos haga tener experiencia cristiana de que no estamos solos, de que estamos acompañados por Dios. Y por tanto, hemos de aprender, y en eso hay que aprender también a decir no. ¿No qué significa? Pues mira, hoy no te has portado bien y por tanto no vas a hacer esto o aquello que es lo que más te gustaría. Tienes que aprender a renunciar. El día que lo hagas bien, podrás hacerlo. Ahora no. Los padres que no saben decir no, no educan. Los padres que son consentidores lo que hacen es engendrar niños que el día de mañana serán débiles, cuando no tiranos. Eso no puede ser. Hay que enseñarles a perderse a sí mismo, a dejar los juguetes a otros, a compartir sus bienes con otros, a hacer sacrificios y cuando tienen, pues no sé, las moneditas que van guardando, como yo guardaba en la hucha, saber después que parte de esa ducha pues será dado, pues yo qué sé, pues a Cáritas en la parroquia o a cualquier necesidad que se presente en la familia o para cualquiera de los niños que tiene necesidad y que ellos les sobra de las cosas que tienen. Bueno, tienen que aprender y eso es práctica. Es decir, no solo hay que pensar el bien, queridos amigos, sino que hay que practicarlo. Y si no educamos la voluntad, no sabemos educar. A veces dicen, no, que estudie, que estudie, que estudie. ¿Y quién le educa la voluntad? ¿Quién le hace tomar decisiones serias que desde la virtud lo engendren como hombre y como mujer para que mañana sea responsable como buen esposo o buena esposa, o buen sacerdote, o buen religioso, o soltero? Es decir, cada uno según el estado en que esté, todas las vocaciones son vocaciones al amor. Y por tanto, la familia es la iglesia doméstica donde escuchamos la palabra de Dios como la iglesia, donde ejercemos esa función sacerdotal de engendrar la vida divina en los niños, despertando el sentido religioso y llevándolos a los sacramentos, y donde servimos al hombre, que en el fondo es lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino, estuvo en la vida oculta, santificó a la familia y predicó. Su predicación nos hace ahora vivir. La iglesia vive de la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Pues hizo curar a los enfermos y dar salud a aquellos que no tenían, incluso resucitar a Lázaro o al hijo de la viuda Naín. Eso es lo que hacen los sacramentos con nosotros. Nos dan la vida divina. ¿Y qué más?
Y al final dio la vida por nosotros en la cruz, ha resucitado y nos ha abierto las puertas del cielo. Pues eso que hizo Jesucristo lo hace ahora la Iglesia, predicando la palabra de Dios, celebrando los sacramentos y reuniendo en la comunión para que vivamos como hermanos, amándonos los unos a los otros. Y eso mismo tiene su réplica en la familia cristiana. No será posible si no hay una buena iniciación cristiana, es decir, si no generamos el sujeto cristiano con la parroquia, con el movimiento, con la comunidad eclesial. Si a la vez no se generan desde esos sujetos cristianos esposos cristianos que funden familias cristianas. Y después, todos, las familias cristianas, las personas unidos en la comunidad cristiana, hay que regenerarla para que sea un ámbito de vida cristiana, que genere cultura, que es lo más importante. ¿Cultura qué significa? Pues que sabemos que hoy es domingo, sabemos que estamos celebrando el Adviento, sabemos que vamos a celebrar la Navidad, que luego celebraremos la Epifanía o la venida de los Reyes Magos, el anuncio de lo que es la universalidad de la salvación, que después entraremos en el bautismo del Señor, la Cuaresma, la Pascua, etc. El tiempo que es redimido y que es santificado. Y con el tiempo el espacio. Tenemos espacios significativos, la casa, el templo, el lugar. Después los espacios donde nosotros estemos tienen que estar también vistos desde la perspectiva cristiana. Hay un modo de jugar al fútbol que lleva directamente al cielo. Hay un modo de barrer las casas que lleva directamente al cielo. No hay nada que no pueda ser cristiano. Es más, lo cristiano es la perfección de lo humano. Dando espíritu a lo que hacemos redención de ese mismo trabajo que estamos haciendo. Y lo introducimos en la historia de la salvación, haciendo de nuestra casa una iglesia doméstica, unida a la iglesia, la parroquia, el movimiento, la comunidad cristiana, donde vivamos nosotros nuestra fe, y haciendo que desde allí nuestro mundo vaya tomando más el perfil de lo que el Señor ha pensado para nosotros, hacer de la sociedad un espacio de vida según la dignidad de los hijos de Dios, lo que hemos llamado en otra ocasión la civilización del amor. Por tanto, queridos amigos, no es suficiente nombrar y decir los padres tienen el deber de educar a sus hijos. No es suficiente decir que es un derecho original, primario, esencial, inalienable, insustituible. Todo eso está muy bien, pero hay que ejercerlo. Primero, dando ejemplo a los hijos. Segundo, siendo responsables y atendiendo lo que les pasa. Después, ayudándoles a descifrar, en la medida que van creciendo, todo aquello que necesitan para descubrir la vocación al amor, todo lo que necesitan para adquirir la virtud de la castidad y todas las demás virtudes, particularmente la virtud de la justicia y después la virtud del amor. Bueno, pues tarea más hermosa no creo que podamos encontrar junto con la tarea sacerdotal. Los padres la cumplen, la misión profética, la misión sacerdotal y la misión de servicio, que es lo que llamamos, cuando hablamos de Jesucristo, profeta, sacerdote y rey. Rey, su modo de reinar es servir. ¿No? Yo he venido no para ser servido, sino para servir. Los cristianos igual. Bueno, pues que esta tarea hermosa sea bendecida todos los días. Y hay que tener un programa de vida. Es decir, hay que tener una regla de vida. Hoy necesitamos, dada la dispersión, dada la complejidad de lo que es la vida, sobre todo la vida urbana, hemos de tener una regla para vivir. O sea, San Benito la inventó para generar, después de la caída del Imperio Romano, una regla para poder aprender a vivir. Las familias igual. Y las familias pueden ser como pequeños monasterios, santuario de la vida, oasis en medio del desierto, donde siguiendo una regla de vida que está toda ella sobre el eje mismo de Jesucristo, vivan sabiendo exactamente en cada momento lo que tienen que hacer, cómo empezar el día, cómo acabarlo, cómo trabajar, cómo descansar, cómo generar cultura, cómo abrirnos a la generosidad con otros, cómo atender a nuestras familias, a las otras familias necesitadas y cómo practicar la caridad entre todos. Una familia tiene una regla de vida y esa se comparte padres con hijos y más parientes, de tal manera que esto que ahora tenemos, la familia nuclear, padres e hijos, pocos hijos, es una familia muy debilitada. Hoy necesitamos esposos cristianos abiertos generosamente a la vida, que bendigan al Señor, que siguiendo una regla de vida formen verdaderos espacios de santidad, lo que llamamos una iglesia doméstica, a ejemplo de la familia de Nazaret. Ahí es donde tenemos nosotros siempre el prototipo de lo que tiene que ser una familia cristiana, que el eje es el niño Jesús, que es Dios mismo en medio de nosotros, esperanza de la gloria. Bueno, pues que el Señor bendiga a nuestras familias cristianas, que les despierte el deseo de vivir toda la vocación que el Señor ha puesto en ellas y que los padres sientan la responsabilidad de
crear espacios para que sus hijos vivan en la santidad. El Señor os bendiga, como yo os bendigo ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.